Bienvenidos a este nuevo video. Voy a hacer renuncia de derechos, no me pertenecen el anime de Re:Zero ni el personaje, el primo. Créditos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. El primo cuando murió miró una mano parecida a la ulti de genio que lo sujetó y llevó a un lugar distinto. Después de unos segundos el primo estaba respawneando en una silla de la sala, y empezó a mirar dónde estaba y se dio cuenta que estaba en el interior de la mansión y recordó lo que pasó y miró todo su cuerpo, pero miró que todo su daño fue regenerado y no tenía ningún daño. Cuando estaba pensando que porque estaba en ese lugar, así mejor, se levantó y empezó a caminar y miraba que no había ningún rastro de que hubo alguna pelea. Pero el primo empezó a pensar que si tal vez se reinició el campo como si fuera un nuevo lugar, pero escuchó unas voces en una de las habitaciones, y entró solo para encontrar a Ram y Rem de espaldas, y miró un poco más adelante y miró a Subaru, pero el primo se preparó para atacar a Ram, porque pensaba que iba a atacar a Subaru, pero Subaru lo miró y lo detuvo. Rem y Ram se voltearon para ver a quién le dirigía la palabra Subaru, y miraron al primo y Rem se pone alerta porque podía percibir una pequeña cantidad del olor de la bruja, pero Rem no se lo esperaba que el primo la abrazara, pero rápido se apartó y se acercó con su hermana que dijo, hermana, el otro invitado te intentó tocar, y Rem dijo que no iba a dejar que se acerque a ella, pero entró Emilia rompiendo la tensión preguntándole a Subaru que cómo había amanecido. Pero no pudo responder porque Ram dijo, señorita Emilia, el invitado con máscara intentó tocar a mi hermana, y Rem dijo, es verdad, ese hombre intentó tocarme, pero Emilia solo les dijo que lo dejarán tranquilo, y Ram y Rem le pidieron disculpas a el primo, pero este mismo no entendió nada, solo miró que Rem lo miraba con desprecio. Después que se fueron todos, el primo le preguntó a Subaru que por qué Rem no lo recordaba y el por qué lo detuvo cuando iba a atacar a Ram, y Subaru le explicó sobre el regreso de la muerte y que todo se reinicia desde un punto en el tiempo, pero el primo no estaba tan impresionado porque él sabe sobre de revivir de la muerte, pero Subaru se sorprendió que el primo no se sorprendió de la revelación y le preguntó que por qué no se sorprendió de lo que le dijo, y el primo le dijo que ya había pasado muchas veces por la muerte, pero Subaru se sorprendió porque no pensaba el primo podía regresar de la muerte desde antes. Pero el primo le dijo a Subaru que se levante para ir a la comida con Rosual. Pasamos una hora, Subaru le dijo a Rosual que él y el primo querían que los contraten como recompensa de haber ayudado a Emilia y empezaron a trabajar en la mansión. Subaru, después de hacer unas cosas, ya estaba cansado, pero con el primo él era más eficiente porque él no tiene forma de agotamiento, no tiene que comer, dormir, ni se puede cansar. Lo único que puede hacer que se agote son los hechizos de agotamiento. El primo estaba limpiando y miró a Subaru afuera y fue a ver qué era lo que hacía. Cuando llegó miró que Pablo estaba tocando con su cola. Después de eso miró que Subaru estaba algo triste, sí se acercó y cuando lo miró, Subaru le dijo que mirara que de cuál magia puede usar y el primo solo se acercó y Pac lo tocó con su cola y Pac se sorprendió porque el primo tenía la capacidad de usar el elemento de tierra y de fuego, pero el fuego tenía un color morado. Después se acercó Emilia algo curiosa y dijo que la magia de sombra era un poco rara, y que era bastante raro que una persona tuviera la capacidad de usar dos tipos de magia diferentes. Después Pac que le enseñara un hechizo de sombra y Subaru aceptó. Después que Subaru sintiera el Shamak, Pac le dijo que le pregunte al primo que si quería que le enseñe un efecto de alguno de los elementos que tiene, pero Emilia lo detuvo y le dijo que el primo sabía usar su puerta, porque cuando estaban buscando la medalla, fueron atacados por la cazadora de entrañas, y el primo invocó una roca gigante con fuego que destruyó la mitad de una casa, y Pac se sorprendió por lo que le dijo Emilia, pero Subaru interrumpió el momento, preguntando a Pac que si él podía usar ese mismo ataque, pero Pac le dijo que si quería intentar hacer un hechizo con su propia puerta, y Subaru emocionado aceptó. Nos adelantamos después de la explosión se humo que causó Subaru,
Después que Subaru quedó en el piso, el primo lo cargó y le dejó debajo de la sombra. Así pasó lo del anime original, hasta la parte de la conversación de Rosual y Ram. Rosual le preguntó a Ram qué era lo que pensaba sobre los nuevos trabajadores, y Ram respondió, sobre Subaru, sus habilidades son malas pero él puede ser astuto, y sobre el primo, él es del que más sospecho por su falta de idioma, es bastante probable que sea un espía. Rosual le dijo que tenía que ser muy precavida y que le informe con cuidado a su hermana para que no tome una decisión precipitada. De aquí nos saltamos hasta la parte en la que Subaru rompe el jarrón. Cuando Subaru rompió el jarrón, el primo estaba limpiando una habitación. Cuando escuchó el ruido salió y le preguntó a Subaru qué había pasado, y Subaru le contestó que se le había caído un jarrón y que hirió por otro, pero antes que fuera el primo le hizo una seña para que Subaru se acercara. Cuando ya tenía a Subaru enfrente de él, le propinó un tremendo zape en la mollera que lo dejó mareado, y le preguntó que por qué hizo eso. Y el primo se acercó a su oreja y le dijo amenazantemente, que él no sabía cómo tratar las cosas. Rosual lo puede mandar a matar. Nota del narrador, si alguien sabe, el primo mayordomo trabaja para un mafioso y él bien sabe lo que les hacen a las personas. De una vez que lo digo aclaro que el primo solo tendrá esos recuerdos del juego, así más fin de la nota. Después que el primo le dijo que tiene que cuidar más las cosas, Subaru se fue asustado por un jarrón nuevo. Después que Subaru fue por un jarrón, Rem miró con odio al primo que estaba limpiando los pedazos del jarrón que rompió Subaru y después de limpiar volvió a la habitación que estaba limpiando. Después de unos minutos Subaru regresó con un jarrón nuevo, lo puso en el lugar que estaba el anterior que había roto, pero Ren con algo de sospecha le preguntó a Subaru que él cómo sabía en dónde guardaban los jarrones, y su Subaru intentó hacer creer que Ren le dijo sobre los lugares, pero su mayor error fue al intentar imitar la voz de Ram, pero al hacerlo aparece detrás de él, el primo que aún Subaru no se daba cuenta, hasta que escuchó The show must go on. Después de escucharlo, Subaru recibió otro zape en la mollera. Si el primo le dijo que no sea tan mal educado con una dama, y Subaru sobándose la cabeza le responde, que no lo iba a volver a hacer, y el primo aún detrás de él, le dijo que le pidiera perdón a Rem por haberte burlado de su hermana, y Subaru le pidió perdón a Rem, que esta última se quedó pensando sobre el primo, que porque él reprendió a Subaru cuando hace algo mal, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Subaru, que decía que iba a ir con Rama a ayudarle. Así Rem asintió y Subaru se fue, y el primo regresó a trabajar. Después de unas horas Subaru terminó dormido en las piernas de Emilia. Cuando Rem lo buscó también estaba acompañada por el primo que igual lo estaba buscando. Después lo encontraron dormido en las piernas de Emilia, y el primo solo suspiró y se fue a hacer el trabajo incompleto que dejó Subaru. Después pasamos con Subaru que estaba en el cuarto multiusos de Beatriz, y Subaru le preguntó que si lo podría ayudar con el problema de las maldiciones, y Beatriz aceptó, pero se escuchó la puerta abriéndose, y entró el primo que al ver a Subaru se acercó y le preguntó a Subaru que por qué estaba en la biblioteca a medianoche, y Subaru contestó que no estaba cansado, y el primo le hizo la burla. El primo: ¿no estás contado por dormir como un bebé en las piernas de la señorita Emilia? Subaru se puso rojo de la vergüenza y le preguntó al primo cómo él sabía sobre que durmió en el regazo de Emilia. El primo le contestó que él mismo lo miró dormido, y también lo miró Rem, y Subaru se puso más avergonzado, pero Beatriz estaba algo curiosa sobre qué era lo que le decía el primo a Subaru. Beatriz sacó una hoja en blanco y hizo el signo de interrogación. Cuando el primo lo miró sacó un pequeño libro, y empezó a dibujar tan rápido que Subaru se sorprendió, y cuando terminó el dibujo se lo mostró a Beatriz, que al verlo se empezó a reír de Subaru, y Subaru estaba muy avergonzado porque el primo lo exhibió. Después que Beatriz se terminó de reír, se puso seria y le terminó de explicar a Subaru sobre cómo se puede poner una maldición. Después Subaru estuvo pensando, Beatriz solo lo miraba aburrida, el primo lo miraba raro por lo que estaba haciendo,
y Beatriz le dijo que si le sirvió lo que le dijo al menos hubiera dicho algo más agradecido, pero Subaru en un momento se le olvidó que el primo estaba en ese lugar, y levantó a Beatriz pero solo duró unos segundos ese momento, hasta el momento que el primo detuvo a Subaru y tomó a Beatriz y la bajó con cuidado, y Subaru se quedó asustado por el primo, que se le había olvidado que él estaba ahí, pero miró cómo bajó a Beatriz, cuando Subaru pensó que no iba a pasar nada, cuando el primo dejó a Beatriz de pie en el piso, se dio vuelta y con unos ojos penetrantes miró a Subaru, y este intentó correr pero el primo lo sujetó de la bata, y lo jaló tirado en el piso, después el primo le dio un tremendo golpe en la cara que lo dejó desmayado, y el primo miró que a Subaru se le empezó a hinchar la cara, el primo volvió a sacar el libro y dibujó una cruz, y le enseñó el dibujo a Beatriz, que entendió el mensaje y empezó a curar a Subaru, quitándolo hinchado el moretón que le empezaba a salir. Después de curarlo, el primo lo cargó en su hombro y antes de salir hizo una reverencia a Beatriz y le dijo: Buenas noches. Después a la mañana siguiente, Subaru ya estaba listo para trabajar, pero aún le dolía la cabeza por la movida de cerebro que le propinó el primo en el día anterior, pero sí se sentía bien solo un poco mareado. Después pasó lo mismo que en la historia original, hasta en la parte donde Subaru propone en ir al pueblo, Rem estaba algo dudosa pero Ran la convenció diciendo que Subaru y el primo iban a cargar todo. Así finalizó el capítulo 8 del anime. Hago esta aclaración por si me equivoco en algo, el motivo será porque he combinado varios capítulos del anime en este mismo video, y de una vez que estamos en este corte les diré que Rem aún no le interesa comunicarse con el primo. Como lo mencioné anteriormente, aquí no sé qué pasó antes que fueran al pueblo. Así que haré un salto, hasta el momento que Subaru estaba haciendo un espectáculo en el pueblo para hacer su plan. El primo junto a las hermanas estaban haciendo las compras, y se acercaron a donde estaba Subaru, y los niños les decían el apodo a las gemelas que les enseñó Subaru, y después pasa todo como en la historia original hasta que les enseñaron el perro. El primo miró al perro y lo reconoció, porque era el mismo que había mordido a Rem. El primo le advirtió a Subaru, pero este no hizo caso y Subaru terminó siendo mordido por el perro. Después de unos minutos las gemelas terminaron de hacer las compras, y el primo quiso cargar todo en sus hombros, pero Subaru quería cargarlas él solo. Pero a medio camino Subaru no pudo más, y le pidió ayuda al primo, y este aceptó y cargó el barril en su hombro. Subaru se sorprendió por la fuerza del primo. Después de unos minutos llegaron a la mansión. Cuando llegaron el primo reconoció lo que iba a pasar, y fue todo como el anime, y Rosual dejó a cargo de proteger la mansión a Subaru y al primo. Después dentro de la mansión, Subaru fue con Beatriz para saber si había funcionado su plan. El primo fue con las gemelas a acomodar las compras, pero el primo estaba mirando mucho a Rem. Recuerden que era en este mismo momento que Rem había sido afectada por la maldición. Rem se percató que el primo la estaba mirando mucho, igual Ran se dio cuenta y le dijo a Rem que el primo la estaba profanando en su mente, pero el primo siguió acomodando las compras. Así los tres terminaron de ordenar las compras, y se separaron. El primo fue a buscar a Subaru, para que no vuelva a hacer alguna cosa absurda porque les podría costar la cabeza a los dos. Cuando fue a buscarlo, se lo encontró en el camino, y le iba a preguntar que a dónde había ido. Subaru le dijo rápido que tenían que ir al pueblo. El primo estaba confundido, entonces sigue a Subaru para preguntar qué era lo que estaba pasando. Así Subaru llega con las gemelas y les explicó la situación, y Ran dijo que Rem iba a ir con ellos. Después fueron rumbo a el pueblo. Después de unos minutos llegaron y miraron a un hombre con una antorcha, y Rem le preguntó si pasaba algo. El aldeano respondió que unos niños están desaparecidos. Después los tres se adentraron en el bosque,
El primo iba en el frente, Subaru en el centro y Rem por detrás. Después de estar corriendo por unos minutos encontraron a los niños. El primo quería llevarlos cargando al pueblo pero Subaru lo detuvo, y dijo que los niños no iba a soportar el viaje. Entonces el primo se quedó pensando y miraba a su alrededor, pero en un momento Subaru le dijo que fuera con él, y el primo miró a Rem a sentir, y Subaru junto al primo fueron a buscar a la niña que falta. Después de estar buscando a la niña, la encontraron cerca de un tronco, se acercaron a la niña, pero apareció una bestia, que se abalanzó hacia Subaru, pero Subaru se envolvió el brazo para que no le doliera la mordida. Cuando el primo vio la oportunidad, se acercó y agarró las patas traseras de la bestia. Al sentir que algo lo sujetaba las patas, la bestia soltó a Subaru, que el primo aprovechó eso para jalar a la bestia, azotándola en el suelo. Después le rompió las dos piernas haciéndola gritar, pero poco le duró porque el primo la levantó y le dio un potente golpe en el pecho, que la hizo incrustar en una rama del tronco caído siendo atravesada en el pecho, dañando sus pulmones y atravesando su corazón, matándola en el proceso. Después de matar a la bestia, Subaru miró que habían una gran cantidad de ojos rojos mirándolos. Subaru alerta al primo sobre las bestias. Cuando tres bestias fueron a atacar a Subaru, pero una de ellas fue asesinada por el mangual de Rem, que le reventó la cabeza. Después otras dos bestias iban a atacar a Rem por su espalda pero Rem los mató con su mangual. Después Rem hizo una distracción para que Subaru escapara con la niña en lo que ella y el primo retenían un poco a las bestias. El primo les rompía el cuello a las bestias que se acercaron mucho, mientras que Rem las mataba a distancia. Cuando ya estaban cerca del pueblo Subaru miró que el primo y Rem estaban sangrando. Pero detrás de ellos fueron atacados por un ataque de tierra, pero antes que Subaru fuera golpeado por el ataque, el primo se puso detrás de Subaru y utilizó su gadget, para que Subaru no fuera golpeado, lo lanzó junto a la niña hacia atrás, evitando que sean alcanzados por el ataque. Pero no se puede decir lo mismo de Rem y el primo, que fueron arrojando a unas piedras, en las que cayó de cabeza Rem, mientras que el primo terminó golpeando un árbol. El primo se levantó del golpe que se dio. Cuando miró a Subaru, se le ocurrió una idea, y empezó a sacar algo de su traje. Lo que sacó fue una gema. ¡Oye tú! ¡Cógela! ¡Oh! Cuando el cuerpo de Subaru absorbió la gema, en su mano apareció un hot dog, que desconcertó a Subaru, pero Subaru miró a Ren que se empezó a levantar, y le empezó a salir un cuerno en su cabeza. Después que le salió el cuerno, ella empezó a reír y a matar a las bestias mucho más rápido y sin piedad. Pero cuando se distrajo, con el perro pequeño, 4 bestias la iban a atacar pero Subaru la empujó. Así recibiendo las mordidas Subaru, en el lugar de Rem, pero por la acción Subaru, terminó por deshacer el hot dog, que este desapareció. Cuando Rem tomó conciencia, fue a ayudar junto al primo a Subaru en quitarle las bestias de encima. Cuando mataron las bestias que estaban mordiendo a Subaru, fueron a revisarlo, pero Subaru ya se estaba muriendo. Rem estaba desesperada por evitar que Subaru se muera, y volteó a ver al primo, y miró que el primo estaba muy tranquilo, y esto era porque el primo miraba algo encima de la cabeza de Subaru, y Rem antes que dijera algo, el primo se acercó a Subaru que luchaba por estar consciente, y el primo se acercó a Subaru y le dijo: ¡Sin dolor no hay gloria! Después que Subaru lo escuchó, quedó inconsciente. Rem quería llevarlo rápido al pueblo para curarlo pero, no se esperaba que el primo empezó a ser rodeado por un fuego morado. Antes que reaccionara, el primo le dio un fuerte golpe a Subaru en el cuello, que le desprendió la cabeza de su cuerpo. Rem al ver lo que hizo el primo, está muy enojada, lo atacó con su mangual. El primo recibió el golpe, y fue mandado a estrellar contra unos árboles, y Rem le gritó: "Te voy a matar". Pero antes que Rem fuera a atacar al primo, empezó a escuchar un extraño sonido detrás de ella, y miró que en donde está el cuerpo de Subaru, pero miró que había desaparecido, y en su lugar había un pan. Pero miró que el pan empezó a brillar y empezó a flotar.
Sacó una luz que hizo que Rem moviera la cabeza por instinto. Cuando volví a ver, miro que Subaru estaba en el mismo lugar y sin ningún tipo de herida. Pero cuando volví a ver al primo, ella miró que el primo solo estaba quieto, y después de unos segundos Rem comprendió que el primo no quería pelear. Entonces le hizo un gesto con la mano, para que se acercara, y el primo se acercó, y Rem con sus manos hizo una combinación de señas, que el primo comprendió. Rem tomó el cuerpo de Subaru y empezaron a correr hacia el pueblo. El primo estaba cargando a la niña. Cuando llegaron a la aldea ya los estaban esperando, Emilia, Ram y Beatriz. Rem les explicó lo que sucedió, y el primo fue a dejar a la niña con los demás niños, después regresó con los demás. Aquí hago un corte. Sé que he tardado bastante en sacar este video, y la razón es porque he estado ocupado, también porque este video lo estuve haciendo en base de 4 capítulos diferentes, y les voy a decir que al final del video voy a hacer un anuncio que será exclusivo para los que miren este video hasta el final. Fin de corte. Volviendo con la historia. Cuando el primo llegó con los demás miraba que metieron a Subaru a una casa. Cuando entró miro que estaba Subaru en una cama, y a Beatriz y Rem hablando. Cuando Beatriz se percató de la presencia del primo, lo miró y tomó un libro que estaba en una mesa, y con una pluma dibujó a él y a Subaru, que era un dibujo, que le preguntaba sobre qué había pasado. Porque Rem le dijo que Subaru fue atacado por mabestias, pero en su cuerpo no tenía ninguna herida. El primo sacó su libro y dibujó una gema. Beatriz se confundió igual que Rem, ella preguntaba, ¿qué era eso? Pero Beatriz respondió que ella no lo sabía. Rem quería sacarle toda la información al primo pero Beatriz la detuvo, y le dijo que Subaru tenía una gran cantidad de maldiciones. Rem se preocupó por Subaru, y le preguntó a Beatriz que si podría remover las maldiciones. Beatriz solo le dijo que ella no podría porque eran demasiadas. Rem ya estaba perdiendo las esperanzas, pero Beatriz dijo, ¿hay otra manera de salvarlo? Rem le preguntó que cuál era esa otra opción. Beatriz contestó, que asesinando a las mabestias que lo maldijeron. Rem le preguntó que si era la única forma de salvarlo. Beatriz dijo que esa era la única forma. Antes que Rem se fuera, el primo la tomó del brazo y la miró. Rem le dijo a Beatriz, que le expliqué al primo lo que pasa. Así Beatriz volvió a dibujar y, el primo comprendió la situación, y dibujó algo y se lo enseñó a Rem, que se dio cuenta que el primo también quería salvar a Subaru. Rem le hizo una seña para que la acompañara. Bueno gente, aquí es donde ustedes eligieron el camino corto. Aquí voy a hacer un salto bastante grande, hasta la parte donde Subaru y Ram encontraron a Rem en su modo demonio. El primo estaba asesinando a las mabestias, con sus manos a la mayoría les rompía la mandíbula, cuando de un momento a otro, escuchó un gran estruendo a lo lejos, así que corrió lo más rápido que pudo hacia ese lugar. Cuando llegó miró a Subaru cargando a Ram, y a Rem en su forma de demonio. Cuando Subaru lo miró, le gritó que tenían que volver a la normalidad a Rem. El primo miró como Subaru empezó a correr hacia Rem pero de un momento a otro, lanzó a Ram hacia Rem. Al primo le sonó esa técnica, la cual era como pasar el balón para que no pueda atacar. Cuando Rem atrapó a Ram, Subaru intentó golpear a Rem con la espada, pero falló. El primo iba a ayudar a Subaru pero, el perro pequeño, volvió a aparecer, mandando a volar a Subaru con un ataque de tierra. Cuando el primo lo miró en el aire, iba a atraparlo, pero Subaru desde el aire le gritó, el cuerno golpea el cuerno. El primo esperó para atacarla, haciéndole caso, y con su Gadger, la lanzó hacia atrás con Ram también y la golpeó en el cuerno haciendo que cayera sin energía. Antes que cayera el primo la sujetó de su traje, evitando que cayera en el suelo, pero escuchó un grito y miró hacia arriba y cayendo Subaru encima del primo, pero él no sintió nada, así tomó a los tres y salió corriendo, cargándolos como garrafones de agua. Después el primo empezó a correr. Subaru le dijo que tenían que regresar al pueblo. Después de estar corriendo, Subaru y Ram empezaron a correr junto al primo que seguía cargando a un Rem inconsciente. Después de estar corriendo por varios minutos se detuvieron a descansar. Subaru tuvo la misma conversación que el anime.
Cuando el primo escuchó que tenía el brazo dislocado, él se acercó, y agarró con firmeza y lo jaló haciendo que Subaru sienta un gran dolor que Subaru iba a gritar pero Ram le tapó la boca. Después de unos segundos de dolor Subaru ya tenía bien su brazo, y le agradeció por acomodarle el brazo. Después Subaru cargó a Rem y la dejó encima de Ram, y Ram empezó a correr. El primo fue junto a Subaru a atacar a las mabestias. El primo se encargaba de matar a las mabestias que estaban detrás de ellos. Cuando Subaru estaba enfrente del perro pequeño, lo iba a atacar pero el perro empezó a crecer de tamaño. Subaru usó su puerta haciendo la técnica que le enseñó Pac, que también había afectado al primo, lo que él aprovechó porque él sabía qué hacer, porque ese lugar le recordaba al mundo de las sombras de Cordelius. Así fue rápido hacia la mabestia, dándole un golpe en la pierna que hizo que se distrajo, momento en el que Subaru aprovecha para clavarle su espada en el cuello de la mabestia, pero el ataque no funcionó. Después la mabestia de un ataque disipó la nube oscura, haciendo que el primo fuera más rápido hacia la mabestia atacándola, pero la mabestia estaba enfocada en Subaru, hasta que fue el primo activó su hipercarga, y usando su Gadger mandándolo hacia atrás, y después usó su ulti para acercarla y quemarla. Después de unos segundos de estarla golpeando el primo se le terminó el tiempo de la hipercarga, así perdiendo su potencia, momento en el que la mabestia aprovecha y golpea al primo haciendo estrellar contra las piedras, terminando el primo, con las dos piernas destrozadas con los huesos de fuera. Y su torso estaba destruido, tenía las costillas rotas y una parte de su abdomen tenía una cortada que en la misma se podían ver sus intestinos, también le faltaba un brazo y el otro estaba dislocado. Subaru se asustó demasiado por el estado del primo, pero casi era atacado por la mabestia que estaba con una pierna rota y sangrando, pero antes que fuera atacado, la mabestia fue asesinada por un ataque de fuego, que fue hecho por Rosual que llegó volando. Nota del narrador: estoy viendo el anime a la vez que estoy escribiendo la historia, y ya sé por qué me estaban discutiendo en el Facebook porque dije que si alguien con solo atacar con sus puños podría derrotar a Rosual, y viendo lo que hizo en el anime, ya sé por qué me lo decían. Fin de nota. Cuando llegó Rosual, Subaru estuvo más tranquilo. Después aparecieron Ram y Rem, que se disculparon por haber causado esa situación, y Subaru recordó el estado del primo, y Miro y aún estaba en ese estado, y gritó de terror, haciendo que las gemelas se asusten por el grito de Subaru, pero miraron en donde Subaru estaba viendo y miraron a el primo en el estado más deplorable que hayan visto, gritaron del horror, y rápido Ram le pidió a Rosual que si lo podía salvar, pero él respondió que él no tenía la capacidad de reconstruir ese tipo de daños, y que lo mejor sería en terminar con su sufrimiento, pero tanto como Subaru y Rem se opusieron a que acabarán con su vida, pero en el cuerpo del primo empezó a salir un color verde. Cuando lo miraron, se sorprendieron, cuando de un momento a otro, el primo se empezó a reconstruir su propio cuerpo, a una velocidad monstruosa. Tal era la regeneración, que sacó un brazo nuevo en menos de 4 segundos, y se terminó de regenerar por completo en 10 segundos, y también regeneró su traje sin ninguna imperfección. Después de regenerar todo tipo de heridas, el primo se levantó como si nada hubiera pasado, cosas que sorprendió a Rosual y a los demás de formas excesivas. Cuando el primo se acercó, Subaru se lanzó a abrazarlo junto a Rem, que los dos estaban buscando cualquier tipo de daño que tuviera el primo, pero no encontraron nada. Después Rem se lanzó hacia Subaru que terminó inconsciente. Después de eso Ram cargó a Rem, y el primo cargó el cuerpo de Subaru, y fueron rumbo hacia el pueblo para recoger a Beatriz y Emilia. Bueno gente, aquí termina el capítulo 3, no agregaré otra escena porque solo es puro relleno. Fin del video. Disculpen por no subir el capítulo más rápido, lo que pasa es que ando ocupado y también he tenido problemas de internet y de faltas de ideas. Gracias por ver este video hasta el final. Ahora sí, este es el anuncio que les quería dar, que será de las mismas votaciones que hice para que elijan un personaje para el siguiente fic. Ustedes serán los únicos que sabrán de esto.
De vez en cuando voy a subir un vídeo de demostración de cada personaje que está en la encuesta, solo voy a excluir a unos personajes misteriosos y al personaje bíblico, por motivos que son de no meterme tan rápido en problemas. También el personaje misterioso volverá a estar en la encuesta, pero no será con la misma habilidad. Esta vez no será solo uno, serán más personajes en la misma opción, que igual será un misterio. Este es el informe que les quería dar, hasta la próxima.